Buenas tardes. Vamos a dar Hola, inicio a la telecapacitación de jueves científico del día de hoy, 16 de junio del 2022. Tenemos la presencia como ponente del doctor Richard Rodríguez Quispe. El doctor es médico especialista en genética y el tema que nos va a brindar es la importancia de la determinación de grupos de riesgo genético en leucemias pediátricas. Muy buenas tardes, doctor. Empezamos la telecapacitación. bien, está enfocado básicamente en resaltar el contexto de los pacientes con leucemias pediátricas de caras a determinar cuáles son los objetivos de los tratamientos o de los diferentes esquemas de tratamiento que se quieren plantear en los pacientes. Y la información genética en este escenario puede cobrar relevancia a la hora de determinar los grupos de riesgo, como lo voy a mostrar a continuación. Vamos a ver un poco, a manera de introducción, conceptos básicos, que va a ser muy importante. Me comentaban que también estaba esta charla enfocada a médicos residentes. Entonces, esta charla la he dividido en dos bloques, ¿no? El tema central, que es el que tocaremos hoy, pero sobre todo los conceptos básicos y las bases genéticas de las leucemias linfoblásticas agudas, para tener un concepto más claro de lo que queremos ver en los grupos de riesgo genético. Bien, en ese escenario, todos nosotros, desde la época escolar, pues hemos escuchado la información genética que tenemos los seres humanos y cómo éstas se transmiten de generación tras generación, de padres a hijos, y a esta información genética la conocemos como el famoso ADN, ¿no? Este ADN se transmite de generación en generación y por lo general ambas copias que uno hereda, una viene de papá y la otra viene de mamá, ¿no? Nosotros nos constituimos de esa forma por dos copias de información genética y esa información genética que son transmitidas de padres a hijos es lo que contribuye a esa caracterización física que nosotros vemos entre un individuo y otro, ¿no? La estatura, el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, esas características muy distintivas entre un ser humano y otro, pues en parte tiene que ver con la contribución genética junto con la interacción con el medio ambiente, ¿no? Pero ¿cómo funciona el ADN? Muchas veces nosotros estamos inmersos en las ciencias de la salud y vemos estudios genéticos, resultados genéticos, escuchamos conceptos en genética y probablemente, como la mayoría, en un momento en el que nos iniciamos, teníamos esa idea de que el ADN como tal funcionaba o hacía la función en las diversas partes de nuestro organismo, ¿no? Sin embargo, el ADN como tal es información genética, es una fuente de información genética que va a permitir codificar una serie de moléculas o biomoléculas, las cuales van a realizar la función, ¿no? Nosotros, desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Empezamos nuestro proceso de desarrollo embriológico, y ese desarrollo embriológico está llevado a cabo por información genética, ¿no? Que conduce a una serie de proteínas del desarrollo para que el proceso durante los 9 meses de gestación se dé de una manera normal. Y es así que esa información genética pues está alojada en el núcleo de la célula. En cada una de nuestras células, en el núcleo, se encuentra la información genética, y esa información genética la podemos visualizar a diferentes niveles de resolución por diferentes tecnologías, ¿no? Ustedes ya han escuchado seguro los famosos estudios de cariotipo, pero también vamos a ver hoy los estudios de secuenciación, y lo que nos interesa es saber de dónde proviene esa información genética, ¿no? Entonces, en el núcleo de la célula, nosotros podemos encontrar la información genética, y a manera de consenso la información genética pues es una suerte de dos copias de información de 4 moléculas principales, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina. Esas combinaciones van a codificar una serie de proteínas y otras moléculas funcionales, ¿no?
Nosotros, lo que vamos a ver ahora es que esta información genética que se va a transmitir o se va a codificar a una proteína, finalmente va a constituir, si la función de esa proteína es estructural, pues constituirá los diferentes órganos del cuerpo, y si la función de esa proteína tiene que ver con algunas vías del metabolismo, de repente tendrá una actividad enzimática, o en su defecto tendrá otras funciones en otros niveles de regulación a nivel celular, ¿no? Pero este concepto que nosotros tenemos no es de ahora, ¿no? Este es un concepto que viene ya de hace muchos años, desde los años 70, con las primeras propuestas de Watson y Crick, ¿no? En el cual ya se sabía que la información genética tenía que transcribirse a otro material genético que es el ARN, y este recién contenía la información suficiente para empezar a codificar los diferentes aminoácidos que posteriormente constituirían a una u otra proteína, ¿no? Y luego ya con los conocimientos actuales sabemos que este proceso que parecía vertical y en un solo sentido, pues es más complejo de lo que parece, ¿no? No solamente una proteína ejerce función, hay ARNs que ya ejercen función, hay formas de ARNs que pueden regular el proceso de transcripción, inclusive el proceso de replicación del ADN. Entonces, es más complejo de lo que sabíamos hasta el año 70, ¿no? Pero esta información genética, entonces, tiene que necesariamente convertirse en una molécula funcional. De otra manera, no podríamos nosotros tener todas las características distintivas que iba mencionando, ¿no? En ese escenario, esa información genética que tenemos los seres humanos, el ADN, no tiene la misma información entre un individuo y otro, ¿no? Yo les decía que había dos copias de nuestra información en el ADN y estaban constituidos por adenina, guanina, citosina, timina, pero si nosotros comparamos ese ADN de un individuo con otro, vamos a encontrar que en diferentes posiciones del ADN hay cambio en los nucleótidos. Ese cambio nosotros técnicamente lo conocemos como variantes en el genoma, variantes genéticas, ¿no? Y esas variantes genéticas son las que aportan a la variabilidad genética, ¿no? Y son las que finalmente constituyen esa riqueza multicultural, pluricultural, y nosotros podemos ver acá en las imágenes diferentes personas de diferentes áreas geográficas, con diferentes culturas, con diferentes características físicas, y esa información genética que porta cada uno de ellos, que los hace únicos y a la vez diferentes, nosotros lo conocemos como variante genética, ¿no? Y esas variantes genéticas están con nosotros, y de generación en generación, cada individuo adquiere más variantes genéticas, y eso es una de las características de la información genética, ¿no? Que es dinámica conforme se transmite de generación a generación. De hecho, hay regiones en el ADN que son regiones altamente conservadas, es decir, que son regiones que no van a cambiar si se transmite de generación en generación. Y esas regiones son las que tienen una relevancia a nivel, a nivel del ser humano, ¿no? Porque está muy relacionado con funciones superiores que nos hace diferentes de otros seres vivos. Entonces, esas se van a conservar porque van a ser muy distintivas, ¿no? Tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso central, tiene que ver con el desarrollo de los otros órganos nobles. Entonces, hay información que sí se conserva, pero hay otras informaciones que van variando conforme pasan de generación en generación. Y les comento esto porque este es el contexto principal que quiero que ustedes se lleven a cabo el día de hoy, porque las variaciones genéticas, así como nos hacen únicos y a la vez diferentes entre un individuo y otro, entre un hermano y otro, inclusive esa característica distintiva dentro de la familia, tiene su explicación en la información genética. Y esa explicación en la información genética, esas variantes genéticas, si bien aportan esas características distintivas en la mayoría de los casos, pero en algunos casos esas variantes genéticas podrían estar asociados con algún evento en la salud, ¿no? Podría haber alguna variabilidad genética que hace que un individuo, ¿no?, donde debería tener una citosina, ha cambiado por una timina, y ese cambio
no significa una alteración genética o una mutación, simplemente es parte de su variabilidad genética. Sin embargo, ¿no? El individuo 1 puede metabolizar de una manera normal un fármaco antiepiléptico, por ejemplo, si le dan, y el otro individuo no va a metabolizar de la misma forma ese fármaco antiepiléptico y probablemente haga reacciones adversas eh, más, más pronunciadas que lo que normalmente se describe para el fármaco, ¿no? Nosotros en leucemia vemos eso, ¿no? Pacientes que tienen el cambio de un nucleótido por otro, ¿no? Que nosotros lo llamamos polimorfismo, eh, nos hace ver que el perfil para metabolizar algunos fármacos quimioterápicos hace que sean de un perfil metabolizador normal, o sea, si le dan el tratamiento basado en quimioterapia, es probable que los efectos adversos que presente sean los mínimos y los que se reportan normalmente en los insertos del fármaco. Pero aquellos que tienen un cambio en ese nivel, probablemente ellos, su actividad enzimática para metabolizar ese fármaco quimioterápico no sea el más óptimo y haga demasiada hepatotoxicidad o inclusive hagan mayor toxicidad a nivel medular, ¿no? Y tengan que suspenderle el fármaco. Y eso no tiene que ver con mutación ni alteración genética, simplemente es parte de la variabilidad genética en la que nosotros, algunos podemos metabolizar bien un fármaco y otros lamentablemente por la falta de actividad enzimática o de alguna proteína importante en la vía de la metabolización del fármaco, lamentablemente vamos a presentar mayor toxicidad, mayor reacciones adversas, ¿no? Entonces, esas son otras de las características en las que la variabilidad genética ya tiene que ver con la salud, ¿no? Pero también hay cambios en la información genética, variantes genéticas, que nos confieren ciertas ventajas frente a algunas infecciones, por ejemplo, virales, ¿no? Hace poco ya se ha publicado que algunos SNP, algunos genes muy relacionados al sistema inmunológico hacen que algunas personas que se expongan en este caso, al coronavirus, pues hagan formas clínicas leves o inclusive asintomáticas, ¿no? Y otros que tienen otra variabilidad genética, pues ellos presentarán formas más severas o graves de la infección viral, ¿no? Entonces, esas son características. Y hay otro grupo en los cuales una variante genética sí ya tiene que ver con alteraciones genéticas que cobran relevancia en la práctica clínica porque confieren mayor riesgo del riesgo poblacional que existe para todos para una determinada enfermedad. Por ejemplo, aproximadamente 1 de cada 10 niños a nivel mundial tiene el riesgo de desarrollar leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Es un aproximado, ¿no? 1 de cada 10. Y eso sucede al azar, ¿no? Es independientemente si hay una historia de promedio familiar, si ha habido algún caso previo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese riesgo de 1 en 10 nos dice que en la población general, 1 de cada 10 niños podría desarrollar leucemia linfoblástica aguda y podría estar asociado a múltiples factores, ¿no? Sin embargo, cuando existe una alteración genética de por medio, por ejemplo, mutaciones puntuales en un gen como el gen del Ícaros, el IKZF1, ese riesgo para desarrollar leucemia ya no es de 1 en 10, ¿no? Ese riesgo aumenta y aumenta por encima de 2 en 10, de 3 en 10, inclusive llega a ser hasta un 50, un 60%, y va a depender mucho del gen que esté involucrado, pero los riesgos o la susceptibilidad para desarrollar leucemia se incrementan en aquellos que tienen una variante patogénica, ¿no? Acá ya no es la variabilidad nomás, sino que acá ya ese cambio se conoce que confiere un mayor riesgo a la población normal y por lo tanto a esos cambios nosotros los conocemos como variantes patogénicas, ¿no? Y era solamente para dar el ejemplo en leucemia, ¿no? Que es el tema que estamos tratando. Pero como pueden ver ustedes en este esquema, nosotros desde que estamos en el desarrollo intrauterino hasta que nos vamos, en las diferentes etapas de vida, nosotros estamos expuestos a diferentes eventos de la salud de enfermedad y muchos de ellos involucran diferentes alteraciones genéticas que pueden presentarse en estas etapas de vida y hay pruebas genéticas que están dirigidas a uno u otro de acuerdo a las características clínicas que se encuentren en la práctica diaria, ¿no?
Entonces, la variabilidad genética es importante para conferirnos esa identidad única y nos hace diferentes entre individuos y otros, pero también algunas de esas variantes genéticas probablemente nos confieran un mayor riesgo para determinadas enfermedades, ¿no? Y en ese contexto, nosotros pues utilizamos unos términos en la práctica diaria que lo mencionamos como estudios genéticos de línea germinal, estudios genéticos de línea somática, o pruebas genéticas de línea germinal, o pruebas genéticas de línea somática, y a veces lo utilizamos indistintamente, pero es muy importante, ¿no? Sobre todo para los médicos residentes, tener en cuenta esto, ¿no? Estos términos lo van a usar en el día a día, probablemente dentro de 5 y 10 años sea más frecuente el uso de estos términos, porque las pruebas genéticas poco a poco van ingresando al país y va siendo más amplio su aplicación, ¿no? Entonces, nosotros mencionamos que un cambio genético puede ser de línea germinal o de línea somática, dependiendo de su origen, ¿no? Para eso, didácticamente he hecho este gráfico. En el gráfico que ustedes visualizan a su izquierda, pueden ver a un niño en silueta roja, ¿no? Y en el gráfico de su derecha pueden ver a un niño con silueta naranja. Este niño con silueta roja se origina el huevo cigoto que se va a formar a partir de los padres del óvulo y espermatozoide. Si alguna de esas células germinales tiene una alteración genética, o sea, si la célula de mamá o la célula de papá es portadora de la alteración genética, esa primera célula que dará origen a la vida, pues será portadora de esa alteración genética que vino, ya sea de papá o mamá. Y a partir de esa célula única, todas las células del cuerpo que empiece a desarrollar el individuo, ¿no? Durante sus 9 meses de gestación, cada una de las células tendrá esa alteración genética que vino, en este caso de mamá, ¿no? A ejemplo. Ya, y a este tipo de alteración genética, nosotros le conocemos como las alteraciones genéticas en la línea germinal, porque estas vienen inclusive antes que el nuevo ser se forme, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una alteración que se heredó de papá o de mamá. Entonces, esta línea germinal es lo que caracteriza a la mayoría de las enfermedades hereditarias, porque son transmitidas las alteraciones genéticas de padres a hijos. Hay un sinnúmero de ejemplos, pero a manera de ejemplo, la enfermedad hereditaria de la neurofibromatosis, ¿no? Que se caracteriza por manchas café con leche asociado a otras alteraciones clínicas, ¿no? Esta es la línea germinal, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un estudio en línea germinal, en cada una de las células del individuo yo voy a encontrar la alteración genética que estoy sospechando. Pero tiene que ser una célula sana, o sea, una célula con la que nació el individuo, ¿no? Si una persona está sana y saludable, podría ser cualquiera de las células del cuerpo. El objetivo, en este caso en línea germinal, es encontrar la causa genética para esa enfermedad que yo estoy sospechando que tiene una causa genética conocida, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Y los resultados genéticos que se van a informar, pues dirán, se encontró una variante patogénica, una variante probablemente patogénica, una variante benigna, probablemente benigna, o las famosas variantes de significado incierto, más conocidos como BUF. Entonces, ustedes van a ver que todos estos términos están asociados a línea germinal, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros estudiamos la línea somática, en línea somática hacemos referencia más a enfermedades adquiridas. Y la línea somática, en las ciencias genómicas, en la mayoría de los casos se reserva para todo lo que tenga que ver con enfermedades neoplásicas, ¿no? Sobre todo con cáncer. ¿Y por qué? Por lo siguiente. En este caso, este niño se originó a partir de las células germinales de papá y mamá. En este caso, el espermatozoide y el óvulo no portaban ninguna alteración genética. O sea, papá y mamá no transmitieron ninguna alteración genética. Por lo tanto, ese huevo cigoto que se formó no tenía ninguna alteración genética. Sin embargo, durante el desarrollo, los 3 primeros meses y los 6 meses siguientes,
va a empezar a adquirir una serie de alteraciones genéticas por exposición a múltiples factores, ¿no? Y muchos de ellos desconocidos inclusive hasta ahora, pero esa acumulación de mutaciones finalmente va a hacer que ese individuo o ese niño en algún momento desarrolle alguna alteración, alguna enfermedad, por ejemplo, la leucemia, ¿no? La leucemia, hay hipótesis muy publicadas y muy sustentadas de que su desarrollo empieza inclusive en la etapa intrauterina, ¿no? ¿Por qué? Porque es una acumulación de mutaciones en células normales, y esa acumulación de mutaciones finalmente va a originar esa expansión clonal, ¿no? que caracteriza la leucemia, ¿no? Y muchas veces nosotros asumimos que la leucemia que se está diagnosticando en un niño de 3 años, pues recién acaba de desarrollarlo, ¿no? Y no es así, ¿no? Probablemente meses o años ya se estaba desarrollando los eventos críticos para el desarrollo de la leucemia, ¿no? Entonces, la línea somática explica cómo suceden, por ejemplo, las enfermedades adquiridas como las leucemias, como los cánceres, ¿no? Porque son alteraciones genéticas que se adquieren durante el desarrollo embriológico y en algunos casos en la etapa postnatal, ¿no? Y eso lo diferencia de la línea germinal. Entonces, en la línea somática, nosotros vamos a ver que la mayoría de las enfermedades son adquiridas, como la leucemia. Más del 90% de los niños con leucemia tienen la leucemia de la forma adquirida, ¿no? Y menos del 5%, inclusive algunas literaturas mencionan que menos del 10% podrían corresponder a formas hereditarias de leucemia, ¿no? O sea, lo más frecuente en leucemia es que sean de las formas adquiridas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna transmisión de alteraciones genéticas de padres a hijos, ¿no? Y lo que nosotros queremos saber, en este caso, es qué marcadores genéticos, qué biomarcadores genéticos existen en esas células leucémicas que a mí me aporten información para definir un subtipo específico de leucemia, o de repente para definir un grupo de riesgo específico, y de esa forma tener un enfoque terapéutico dirigido al riesgo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los estudios son diferentes, ¿no? Buscan diferentes objetivos. Y por lo tanto, los reportes de los estudios genéticos de línea germinal, ustedes van a encontrar términos como mutación genética, mutación puntual, translocaciones, cuando se estudian a nivel de cariotipo, por ejemplo, translocaciones, hiperdiploidías, hipodiploidías, van a encontrar los términos de genes de fusión, van a encontrar los famosos términos de CNA, ¿no? O alteraciones en el número de copias, que hace referencia o son equivalentes a los CNVs que se ven en la línea germinal, pero cuando se estudian en la línea somática, se conocen como alteraciones en el número de copias, ¿no? Entonces, es importante saber eso, porque justo el tema que nosotros estamos tocando es muy crucial y es un poco confuso, ¿no? Porque yo les comentaba que yo necesito ADN para estudiar y saber toda la información que estamos comentando, ¿no? Pero nosotros, cuando hacemos estos estudios, lo que nosotros queremos es, o iniciamos el estudio a partir de una muestra de sangre. En línea germinal, en todas las áreas, endocrinología, neurología, pediatría, ustedes han visto que muchas veces nosotros tomamos muestras a partir de sangre periférica para hacer estudios. ¿Y por qué hacemos eso? En sangre periférica, de los componentes de la sangre periférica, solo uno de ellos tiene núcleo, ¿no? Y es el glóbulo blanco, el leucocito, ¿no? Y como es el único que tiene núcleo, pues de ahí se extrae el material genético y se hace el estudio el famoso estudio de la línea germinal, ¿no? A partir del núcleo, del ADN que se encuentra en el núcleo, pues nosotros hacemos la secuenciación y hacemos todos los diferentes estudios genéticos que pueden haber, ¿no? Para encontrar alguna causa genética, ¿no? Para enfermedades hereditarias. A su vez, cuando estudiamos en la línea somática depende mucho la enfermedad, en este caso la neoplasia, a qué órganos involucra, ¿no? Si es a un tumor sólido, si es a una neoplasia hematológica, entonces para saber, ¿no? Lamentablemente para nosotros, que estamos conceptualizando acá los conceptos, pues sucede que la neoplasia que queremos ver justo involucra una neoplasia hematológica y la célula que está involucrada es el leucocito, ¿no? Entonces, el leucocito, que es la única célula que nosotros
encontramos nucleada en la sangre para hacer estudios genéticos, pues es la que está alterada cuando estudiamos leucemias, ¿no? Entonces, cuando un niño entra con sospecha de leucemia por emergencia por primera vez y encontramos blastos en sangre, la citometría de flujo identifica el tipo de leucemia, nosotros no podríamos hacer el estudio de la línea germinal a partir de ese leucocito, ¿no? Que ahora es una célula leucémica, porque probablemente ha adquirido tantas mutaciones somáticas que va a ser o va a aumentar el sesgo en la interpretación de los resultados, ¿no? Nosotros podríamos malinterpretar un resultado a partir de una célula leucémica, asumiendo que son alteraciones genéticas de la línea germinal, ¿no? En ese escenario, nosotros en San Borja hacemos el estudio de los pacientes de la línea somática. Una vez que le diagnostican por citometría de flujo la leucemia linfoblástica aguda de células B, por ejemplo, ¿no? Inician sus esquemas de tratamiento basados en quimioterapia, y luego de eso ellos se van a someter a controles, ¿no? A control post-tratamiento para ver si han respondido al tratamiento, y hacen un control a partir de médula ósea, y cuando encuentran que la médula ósea está limpia de células leucémicas, o sea, no hay infiltración de la médula ósea por el linfoblasto B de fenotipo patológico, por ejemplo. Entonces me dice que la médula ósea está limpia y por lo tanto ese niño está libre de leucemia en ese momento, ¿no? Y en ese momento es donde nosotros tomamos la muestra de sangre periférica. ¿Por qué? Porque la sangre que está circulando en ese niño, ese leucocito, ella es un leucocito normal, no es un leucocito leucémico, ¿no? Como estaba al inicio cuando ingresó por emergencia, ¿no? En ese momento recién nosotros tomamos la muestra, ¿no? Hablando de leucemia, ¿no? Para otras enfermedades probablemente es más simple, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viene un niño que le han diagnosticado un tumor del sistema nervioso central, y nosotros para estudiar la línea germinal no tendríamos ningún problema en tomarle la muestra de sangre periférica en ese momento inmediato para hacer el estudio genético de la línea germinal. Pero en el caso de las leucemias tenemos que reservar el estudio de línea germinal para cuando tengamos el resultado de la citometría de flujo de control que nos diga que la médula ósea está libre de leucemia. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque depende de eso la toma de muestra, los tiempos y el tipo de muestra que se quiere tomar para hacer los estudios genéticos, ¿no? Entonces, eso es un contexto muy importante. En ese escenario, las bases genéticas de las leucemias linfoblásticas pediátricas pues se sustenta en el que iniciativas como la de Maligan en el 2013, inclusive antes, desde los años 2000, empezaron con iniciativas en caracterizar mejor genéticamente las leucemias linfoblásticas pediátricas, ¿no? Y lo que hicieron fue hacer estudios masivos a nivel de perfilados genómicos, ya sean por NGS, por Array, por otras tecnologías. Empezaron a surgir grupos de investigación para determinados tipos de leucemia. Se empezaron a estudiar grandes cortes buscando posibles tratamientos, ¿no? Resultados más óptimos, y en esas cortes se empezaron a estudiar en aquellos pacientes que tenían resultados favorables y en aquellos que tenían resultados desfavorables, si es que había alguna explicación de este tipo, de estas alteraciones genéticas para los resultados, ¿no? Como posibles marcadores o biomarcadores de pronóstico, de riesgo o de resultado, ¿no? Pero en ese escenario se dieron cuenta que no todas las alteraciones genéticas son relevantes en la práctica clínica, ¿no? Si bien todas podrían estar presentes y muchas de ellas aportan en alguna de las vías para el desarrollo de la leucemia, muchas de ellas no son exclusivas y podrían estar trabajando en diferentes niveles del funcionamiento celular, ¿no? Pero las alteraciones genéticas que tienen aplicación en el manejo de las leucemias linfoblásticas agudas son las más relevantes y son las que han reunido evidencia científica hasta la fecha para su uso en la práctica clínica, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que una célula sana, un leucocito sano, adquiere una serie de mutaciones, como les decía. Inclusive puede ser en la etapa intrauterina, y esta acumulación de mutaciones finalmente origina esa expansión clonal, ¿no? Células leucémicas sin control, sin control del desarrollo celular, sin control del crecimiento celular, evaden la apoptosis y por lo tanto empiezan a expandirse, ¿no? Esta característica
nosotros ya lo hemos visto desde el año 2013 con Maligan, en el cual hay eventos iniciales de alteraciones genéticas, como la famosa ETVCI-RONES1, ¿no? Que es una de los modelos más clásicos para explicar la iniciación de por qué una célula normal empieza a adquirir alteraciones genéticas y a partir de ella empiezan a sumarse otras alteraciones genéticas, como por ejemplo el de Ícaro, ¿no? Y muchas veces estos vienen desregulados por otras alteraciones que no necesariamente son genéticas, por ejemplo, podrían ser cambios epigenéticos, ¿no? Que finalmente hacen que la célula se detenga en una fase de su desarrollo y no llegue a la maduración, ¿no? Y durante ese proceso empiezan a cooperar otros eventos, ¿no? La vía del RAS, ¿no? Son vías importantes para el desarrollo y el control del ciclo celular y son una de las que más son alteradas o están involucradas en los desarrollos neoplásicos, ¿no? Y finalmente se logra la expansión clonal debido a una serie de mutaciones. Como le digo, no solamente son alteraciones genéticas, también existen otros eventos que van a cooperar, ¿no? Cambios epigenéticos, eh, cambios propios en las células, regulaciones bioquímicas a nivel de proteínas, no solamente son las alteraciones genéticas, es más complejo que el esquema que ustedes visualizan. Pero lo que nosotros queremos acá en este esquema es resaltar que hay cambios genéticos que finalmente conducen, ¿no?, a que se origine esa expansión clonal de las células leucémicas, y lo otro, que hay otros cambios que en el proceso de esa expansión van a adquirir alteraciones genéticas que pueden finalmente llevar a recaídas, a malas respuestas al tratamiento, ¿no?, en algunos pacientes, ¿no? Y eso es lo que caracteriza finalmente los resultados del tratamiento, ¿no?, entre uno y otro paciente. Todo eso a nivel somático, ¿no? Pero también pueden haber, como le dije, alteraciones genéticas como IKZF1, CDKN2A, que vienen desde los padres, ¿no?, y se pueden transmitir a los hijos, y esos eventos pues se desencadenan muy tempranamente también durante la etapa intrauterina, y finalmente esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar leucemias que la población general de niños, ¿no? Entonces, cuando empezaron a descubrir una serie de alteraciones genéticas, encontraron que muchas de ellas podrían servir como biomarcadores genéticos, ¿no? Algunas, de hecho, se pueden encontrar. Ustedes, bueno, sobre todo los que están en el mundo de la hematología, han visto los resultados de cariotipo con alteraciones diversas, ¿no? Aparte de las muy clásicas translocaciones 922, hiperdiploidías, hipodiploidías, hay cariotipos muy complejos con alteraciones que a nivel molecular, a nivel de genes, mutaciones puntuales, genes de fusión o alteraciones en el número de copias, todavía no han tomado esa relevancia en la práctica clínica y probablemente en los próximos años tengan una mayor aplicación, ¿no? Pero de todas ellas, las que interesan fueron las que se fueron caracterizando en el tiempo, y existen más de 30 subtipos de leucemia linfoblásticas agudas, pero desde el punto de vista genético, no se ha asociado a una alteración genética en particular, y esas se van acumulando de evidencia de su asociación con algún evento clínico, ya sea favorable o desfavorable, ¿no? En ese escenario, el tema de hoy era ver cuál era la importancia justamente de los grupos de riesgo genético, ¿no?, en la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Entonces, nosotros nos sustentamos en una guía de práctica clínica, ¿no?, de manejo internacional, que ya define grupos de riesgo genético para leucemias linfoblásticas agudas de células B en población pediátrica, ¿no? Y la definen dos grupos clásicamente, ¿no? En un grupo con características genéticas de riesgo favorable y en otro grupo con características de riesgo desfavorable, ¿no? Y ustedes pueden visualizar que en las características de riesgo favorable, pues los marcadores genéticos son, por ejemplo, alta hiperdiploidía, algunas trisomías, como en el cromosoma 4, 10, 17, ¿no? Y algunas translocaciones, como la translocación 1221, pero también el gen de fusión, que es equivalente a esa translocación, pero sobre todo porque muchas veces la translocación es críptica y no se visualiza en el cariotipo, pero sí se podría visualizar, por ejemplo, en los estudios de PCR, ¿no? O en otros estudios, ¿no?, de FISH, NGS, ¿no?, que podrían estar disponibles, ¿no? En cambio, los de riesgos desfavorables, pues se empiezan
a numerar más alteraciones genéticas, ¿no? Acá vemos hipodiploidías, ¿no? Que podríamos detectarlos por cariotipo, rearreglos a nivel de un gen, que es el KMT2A, que antes era el famoso gen MLL, pero ese rearreglo no solamente está asociado con la translocación 411 que se detecta por cariotipo, ¿no? Sino también hay otros rearreglos, o sea, hay translocaciones con otros genes, y todos esos se conocen como los rearreglos en KMT2A, que es uno de los biomarcadores importantes para grupos de riesgos desfavorables, ¿no? En estos pacientes. Luego viene la famosa translocación 922, que es equivalente al gen de fusión BCR-ABL1, ¿no? Y viene un grupo muy particular, muy estudiado actualmente, inclusive la doctora Godoy de hematología está llevando a cabo una investigación acá en el Perú en este subgrupo poblacional, ¿no? Que se conocen como los pacientes con leucemia linfoblástica aguda del tipo FIL-LAI, BCR-ABL1-LAI, que hace referencia a que tiene algún comportamiento similar en riesgos desfavorables al grupo de BCR-ABL1, pero que no tiene ese gen de fusión, ¿no? A su vez, tiene otras alteraciones genéticas que las caracterizan, ¿no? Alteraciones genéticas en vías importantes como JAK-STAT, ¿no? Como los famosos rearreglos de CRLF2, que los detectamos acá en la institución, JAK1, JAK2, mutaciones en los genes SH2B3 y L7R, ¿no? Y todos esos los tenemos incluidos ahora que les voy a mostrar. Y también de las proteínas de la clase ABL, también hay alteraciones a ese nivel que podrían caracterizar a este subgrupo de las leucemias FIL-LAI, ¿no? Luego vienen otras alteraciones que ya han cobrado relevancia, como la translocación 17-19 para riesgo desfavorable, también la amplificación intracromosomal del 21, que pueden detectarse por FISH y por otros tipos de tecnologías, y la famosa alteración de Ícaro, ¿no? IKZF1, que por lo general las alteraciones en IKZF1 son del tipo alteraciones en el número de copias, ¿no? Sobre todo de lesiones, o sea, pérdidas de uno o más exones en IKZF1 caracterizan a estas alteraciones y son marcadores de riesgos desfavorables, ¿no? Entonces, estas alteraciones que ustedes visualizan acá en esta guía de práctica clínica que está disponible, abajo está el enlace, son alteraciones con nivel de evidencia 1 y 2, ¿no? En el mundo de la línea somática que yo les mencionaba, en cáncer, los estudios genéticos que se reportan la información está basada en evidencia a nivel 1 y 2, ¿no? Nivel 1, que está en una guía de práctica clínica; nivel 2, existe suficiente evidencia, ¿no? Revisiones sistemáticas, por ahí que ellas están postulando para guías de práctica clínica, con suficiente evidencia. Son los estudios o las evidencias que soportan a este tipo de alteraciones genéticas, ¿no? Para dar recomendaciones. De hecho, como yo les mostré al inicio, en las bases genéticas de la leucemia existen más alteraciones, ¿no? El detalle está en saber si esas alteraciones tienen relevancia en la práctica clínica para algún evento de interés, sobre todo en el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, pueden haber alteraciones cromosómicas, mutaciones puntuales, pueden haber genes de fusión, alteraciones en el número de copias. Ya los grandes grupos de estudio en leucemias pediátricas, como ustedes conocen, St. Jude, Dana-Farber, el Children Oncology, ellos utilizan algunos de los marcadores y no todos para caracterizar a sus pacientes desde el inicio, y luego cuando se establecen algunos esquemas de terapia sistémica, ellos buscan también algunos marcadores de interés, ¿no? Dentro de estos marcadores están, como les mencionaba, las alteraciones genéticas que involucran alteraciones a nivel de las proteínas de la clase ABL, pero también las que involucran a las vías del JAK-STAT, que también tienen indicaciones para tratamientos, son las que cobran relevancia, ¿no? Y lamentablemente este tipo de alteraciones genéticas no se detectan por las tecnologías de estudio genético convencionales, ¿no? Y es por eso que se han sumado más tecnologías, ¿no? Entonces, las tecnologías para detección de biomarcadores genéticos en leucemia linfoblásticas agudas, en la institución tenemos en San Borja citogenética, hacemos el estudio de cariotipo, podemos detectar
hiperdiploidías altas, hipodiploidías, translocación 922, translocación 1221, la translocación 1719, ¿no? A través del cariotipo. El FISH no lo tenemos implementado, no es tan rentable en este caso en comparación al cariotipo para buscar este tipo de alteraciones. El cariotipo da un buen rendimiento para buscar este tipo de alteraciones. Luego tenemos también las pruebas moleculares basadas en PCR que detectan algunos genes de fusión clásicos, ¿no? Como el ETV-PROMES1, BCR-ABL1, ¿no? Y han dado hasta ahora un rendimiento, inclusive se utiliza dentro del seguimiento y el manejo de las leucemias, ¿no? Aquellas que se detectaron desde un inicio, por ejemplo, fusión de BCR-ABL1, en el seguimiento con la citometría de flujo se suma los estudios de PCR, ¿no? Para detectar ya de manera cuantitativa si hay niveles o no presentes en las células de BCR-ABL1, ¿no? También hay estudios dirigidos por secuenciación, como el Sanger, a través de analizadores genéticos, análisis de otro tipo de alteraciones también. Y luego vienen los estudios de secuenciación masiva, más conocidos como NGS, en los cuales pues, se pueden detectar más alteraciones genéticas en un solo proceso y en varios pacientes, ¿no? A diferencia de los otros grupos. Y en este caso, por NGS, por ejemplo, podemos hacer estudios de estas alteraciones genéticas de la vía YAG-STAT, de las clases ABL, estas otras alteraciones genéticas. También hacemos el estudio de Ícaro, o sea, involucra a más alteraciones, ¿no? Inclusive las que también son estudiadas por cariotipo y molecular, ¿no? Entonces, ahí hay una concordancia en los hallazgos del resultado, ¿no? A través de las diferentes tecnologías, ¿no? Pero las alteraciones genéticas, como le decía, muchas de ellas no están cubiertas por las tecnologías genéticas convencionales, ¿no? Ícaro es uno de ellos. Las lesiones en Ícaro lamentablemente no se pueden visualizar por cariotipo o por pruebas de PCR. Podrían hacerse por otras tecnologías como el MLPA, ¿no? FISH, pero NGS resulta más rentable para nuestro contexto, entendiendo que no solamente estudiamos Ícaro, sino también más alteraciones genéticas, y eso es un plus, ¿no? Para nuestro contexto, ¿no? Y el otro de ellos es el famoso KMT2A, y en KMT2A no solamente estamos interesados en saber los rearreglos de KMT2A con AFF1 o AFF4, sino también otros rearreglos que están presentes, porque KMT2A es uno de los marcadores de alto riesgo en población pediátrica con leucemia. Entonces, por NGS hemos tenido ya detección de este grupo de pacientes con resultados esperados, ¿no? Entonces, se suma, ¿no? NGS en San Borja a dar ese primer paso para reducir la brecha a los accesos de estudios genéticos, sobre todo en poblaciones con recursos limitados, ¿no? Nosotros, a partir de una muestra de sangre, 2 tubitos de sangre periférica o de médula ósea, al diagnóstico, podemos, mediante secuenciación masiva, determinar marcadores genéticos que nos permitan identificar un subtipo específico de leucemia linfoblástica aguda de células B, por ejemplo, o algún marcador que identifique el grupo de bajo riesgo o de alto riesgo que estamos visualizando en el slide anterior. Y a partir de ello, pues el enfoque terapéutico puede cambiar, ¿no? Siempre en cuando estos resultados aporten, ¿no? Información. Cambia el enfoque terapéutico de caras a estimar mejor los grupos de riesgo genético, ¿no? En ese contexto, nosotros tenemos esta prueba también disponible, tenemos cariotipo, tenemos PCR, ¿no? Y estamos próximos a implementar el analizador genético para mutaciones puntuales, hacer seguimiento a familias, hacer seguimiento también de control a algunas alteraciones únicas relevantes que se detectaron al inicio del diagnóstico y que es necesario hacer un seguimiento en los controles, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual y desafíos? Este es un esquema que está disponible, ahí está la fuente. Nosotros teníamos, antes de que los estudios de secuenciación tomen relevancia en el mundo de la oncohematología, teníamos este contexto, ¿no? Hace más de una década probablemente, ¿no? En el cual teníamos a un grupo de pacientes, ¿no? Con el diagnóstico de la neoplasia en particular, y se le establecía un esquema de tratamiento, ¿no? Muchos de ellos basados en quimioterapia, ¿no? Con buenos resultados, basados en quimioterapia con buenos resultados,
pero lamentablemente habían grupos de pacientes que recibían el tratamiento y los resultados no eran muy significativos, ¿no? O cursaban transitoriamente con la enfermedad, ¿no? Y en algunos de los casos no había resultados esperados y por lo demás los pacientes podrían presentar mayores efectos adversos o toxicidad al esquema de tratamiento, para lo cual algunos sí tenían resultados favorables, ¿no? Ese era un contexto más o menos hace una década, pero actualmente ya estamos en este contexto, ¿no? de la medicina personalizada, ¿no? Más que todo la medicina de precisión, ¿no? En realidad la medicina siempre ha sido personalizada, pero la medicina de precisión busca el enfoque de si yo tengo pacientes con una neoplasia en particular, por ejemplo leucemias, tendría que yo caracterizar bien esas leucemias a través de diferentes biomarcadores al diagnóstico, ¿no? No solamente genéticos, también, como hacemos acá en la institución, a través de citometría de flujo para saber el subtipo específico de leucemia. También otros marcadores bioquímicos que se utilizan para el manejo, para el contexto del paciente. El recuento de leucocitos al diagnóstico también es un buen marcador de resultados. Y otros estudios que se hacen, ¿no? Que se complementan, estudios de imágenes para ver si hay infiltración del sistema nervioso central a nivel testicular. Entonces, es multidisciplinar la caracterización de los pacientes con leucemia, con el solo objetivo de tener grupos bien establecidos de cara a establecer el tratamiento, ¿no? Si nosotros sabemos cuáles son esos grupos de riesgo, y para esos grupos de riesgo existen tratamientos dirigidos, muy probablemente todos esos pacientes tengan resultados más favorables, ¿no? Estos dos escenarios son los escenarios que se manejan actualmente por iniciativa global de la OMS para la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Ellos postulan que en países desarrollados como Estados Unidos, específicamente el grupo de San Jude, la tasa de supervivencia de leucemias linfoblásticas pediátricas supera el 90%, ¿no? O sea, tiene una tasa de éxito altísima. Sin embargo, en algunas poblaciones, no solamente latinoamericanas, también poblaciones africanas, asiáticas, ¿no? Que están en vías de desarrollo, no superan esa tasa de éxito el 60%, ¿no? En el promedio, ¿no? Por ahí hay algunas cifras que sí superan, pero en el promedio no supera, sobre todo en los establecimientos públicos, y tampoco es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, ese 30% de margen de éxito que nos diferencia con países como Estados Unidos, hace que busquemos la explicación, ¿no? A por qué no se logra superar esa brecha, y una de las tantas explicaciones, porque existen más factores que solamente los factores genéticos involucrados, ¿no? El abandono, la geografía que nos caracteriza como país, los estratos socioeconómicos, el nivel cultural, o sea, hay muchos factores involucrados, ¿no? Y muchos de ellos probablemente todavía no podemos manejarlo, ¿no? Pero de aquellos que podemos manejar, como por ejemplo lo que ahora hemos implementado en San Borja, son alteraciones genéticas, ¿no? Si podemos estudiar alteraciones genéticas que ya se conocen y me pueden identificar un grupo de riesgo, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Y en San Borja lo estamos haciendo, estamos caracterizando los grupos de riesgo, ¿no? Pero estamos en ese paso, ¿no? En ese paso de que caractericemos bien a los grupos y que cada uno de ellos se beneficie de un tratamiento, si es que ya no lo estaba recibiendo, para obtener buenos resultados, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo es reducir la tasa de recaídas y aumentar la tasa de supervivencia, ¿no? Entonces, hemos dado un gran paso en San Borja, pero a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que el desafío aún es mayor, ¿no? Pero como les mencionaba, no es el trabajo solamente de hematología o solamente buscar alteraciones genéticas, en realidad es un trabajo en conjunto, ¿no? Multidisciplinar, para caracterizar bien los grupos de riesgo y de esa forma tener resultados más óptimos, ¿no? Eso era más que todo lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Esos son los contactos, los anexos de laboratorio de genética.
y están ahí también en nuestros números para alguna coordinación por alguna de las pruebas genéticas. Y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos unas preguntas. Aquí en el chat nos dicen, ¿otros hospitales tienen acceso a esta tecnología? Si un hospital no contara con estas técnicas, ¿cómo se podría hacer para que pudieran acceder a ellas? Las pruebas genéticas como el cariotipo y las pruebas basadas en PCR probablemente sí existen en los establecimientos de tercer nivel, de establecimientos públicos, ¿no? Estamos hablando de San Borja y estamos hablando del INEM, ¿no? Pero probablemente en otros establecimientos no tengan las dos tecnologías básicas para los estudios, sobre todo de pacientes con leucemia, ¿no? Y la tecnología de NGS sí es un contexto diferente, ¿no? Porque las tecnologías de NGS por lo general son de alto costo, desde su implementación hasta hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, NGS brinda un rendimiento, como ustedes pueden haber visto, ¿no? Múltiples genes, varios pacientes en un solo proceso. Sin embargo, dentro de eso incluye la limitación de la población, ¿no? Nosotros por NGS estudiamos 12 pacientes por proceso y cada establecimiento tendría que ver cuántos pacientes ingresan a su establecimiento por año, ¿no? Con el diagnóstico de leucemia, para saber si NGS finalmente va a ser una prueba sostenible, ¿no? Para ellos, ¿no? Probablemente no para el país, ¿no? Son aproximadamente 500 casos por año de leucemia en el país, entonces un poquito más, un poquito menos, pero probablemente no sea tan rentable tener NGS, ¿no? Ahora, si es que hay recursos, pues podrían implementarlo, ¿no? Pero hablando de rendimientos y en la práctica clínica, no sería sostenible, ¿no? Ese es un punto, y el otro, en relación a su pregunta, es que las pruebas de NGS, cariotipo y PCR en San Borja sí están disponibles, ¿no? Y están disponibles inclusive mediante el SIS. Ya los temas de referencias son con el área que corresponde, se hacen referencias para las pruebas genéticas, evalúan las referencias y de acuerdo a eso hacen los procesos, ¿no? Nosotros estamos ahí mostrando nuestros correos, nuestros teléfonos, si es que tienen, para darle mayor detalles en relación a la toma de muestra, a los tiempos de envío y a alguna otra información que son relevantes a la hora que quieren enviar las muestras de sus pacientes a San Borja. Muchas gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿qué hace que se determine el paso de un panel por NGS a secuenciamiento Sanger? La ventaja de NGS es que puedes estudiar múltiples biomarcadores genéticos a la vez. Y es una ventaja en el diagnóstico, ¿no? O sea, en el momento inicial del diagnóstico de leucemia. Pero si yo ya tengo un marcador genético detectado al diagnóstico, por ejemplo, una mutación puntual en el gen RAS, no habría la necesidad de volver a hacer NGS solamente para saber el estatus del gen NRAS, ¿no? En los controles, ¿no? Podría hacerlo por Sanger, por ejemplo, buscar la alteración, ¿no? Ese es el escenario en la línea somática. Y en la otra línea, en la línea germinal, si yo ya encontré a mi paciente con leucemia la alteración genética, la mutación puntual en Ícaros, por ejemplo, en IKZF1, y ya sé que es una leucemia hereditaria, si hay un posible donante, un hermano del paciente, por ejemplo, que va a ser un posible donante, se tiene que hacer la búsqueda de la misma alteración genética, ¿no? Dentro de la preparación para el manejo del trasplante. Entonces, en ese momento tampoco es rentable hacer NGS al donante, porque ya conocemos la alteración genética, ¿no? Entonces, por Sanger podemos buscar solamente la mutación puntual y de esa manera hacer más rentable y más sostenible las tecnologías en las instituciones.
Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿qué factores pueden influir en la línea somática? Factores. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Si se refieren a la toma de muestra, al estudio en sí. Quizás quien hizo la pregunta puede reformularlo. Y también tenemos otra pregunta, doctor, que nos dice, ¿qué factores desencadenan la leucemia infantil? Sí, esa es una pregunta que nos hacen todos los días en la consulta los padres, ¿no? En realidad, no hay un factor específico conocido que diga que este es el que desencadena toda la cascada de la expansión de la leucemia como tal. Son la leucemia linfoblástica y la mayoría de leucemias y los cánceres. Su base genética es conocida, ¿no? Es una acumulación de mutaciones a partir de una célula sana, y esa acumulación de mutaciones a partir de una célula sana no se conoce la causa exacta. Lo que se sabe es que múltiples factores podrían estar asociados, ¿no? Y uno empieza a enumerar los factores y no necesariamente ese factor que está presente en el paciente reúne la suficiente evidencia para decir este fue lo que causó la leucemia, ¿no? Para dar un ejemplo, a veces los padres llegan y mencionan que como no alimentaron bien a su niño, por la falta de alimentación, es que su niño probablemente desarrolló leucemia. Pero nosotros, para nuestra realidad en el país, probablemente hay muchos niños que están expuestos a una dieta carencial, ¿no? Entonces, pero no todos desarrollan leucemia, ¿no? Lo mismo sucede con la exposición a químicos, ¿no? Hay muchos niños que están expuestos a diversos químicos, de repente por la actividad de los padres, pero no necesariamente todos desarrollan leucemia, ¿no? Entonces, para la ciencia, como eso es incierto y no se determina, pues no hay una causa exacta específica, ¿no? Se conoce cómo se desencadena, pero no se conoce quién lo desencadena, ¿no? Entonces, la literatura es clara, ¿no? Es multifactorial. Pueden haber múltiples factores que contribuyen al desarrollo de la leucemia, pero ninguna de ellas como tal reúne la evidencia suficiente para decir esta es la causa exacta, ¿no? Ese es el contexto. Le agradecemos, doctor, por aclararnos esta pregunta. Y bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Bueno, sobre todo, tener mucho ojo, sobre todo los residentes que están en formación a la hora que se enfrentan a este grupo de pacientes con sospechas de leucemia, en la que es un reto clínicamente el diagnóstico al inicio. Pero más que todo, porque probablemente luego estamos en diferentes establecimientos de salud, vamos a ir a diferentes niveles de establecimientos, que estas pruebas ya están disponibles, ¿no? En el país y sí se pueden realizar. Pero lo más importante es que se puede caracterizar de una mejor manera los grupos de riesgo, y eso posibilita o brinda información para los hematólogos para que ellos dirijan un tratamiento enfocado en el riesgo, ¿no? Y como les mencionaba, la tarea de todos es que la tasa de recaídas disminuya y la tasa de supervivencia siga aumentando, ¿no? Ese sería el mensaje para ustedes. Muchas gracias, doctor Richard Rodríguez Quispe. La Oficina de Docencia e Investigación le agradece su gentil participación como ponente el día de hoy y además por compartir su experiencia profesional con todos nosotros. También agradecemos a los participantes y los esperamos la próxima semana con otra telecapacitación de Jueves Científico. Muy buenas tardes.